Empecemos. Yo hoy día les voy a desarrollar, igual entre medio voy a hacer algo que se recuerden algo. Igual hemos repasado harto, hemos hecho harto ejercicio, pero vamos a desarrollar ahora una cosita que se llama, esto ya no entra en la prueba, eso lo quería aclarar. En la prueba 1 entra, bueno, los temas del control, control, así, lo voy a anotar bien. Ay, ¿qué pasa aquí? Los temas del control. Más variable aleatoria discreta. Aquí acuérdense que está la función de cuantía, la función de distribución acumulada, esperanza, varianza y propiedades. Propiedades de esperanza y varianza. Eso. ¿Sí? Y también entra la Poisson, Bernoulli, binomial y la hipergeométrica, ¿no? Esos son los temas. Esos son los temas. Igual lo voy a reconfirmar un ratito más, ¿ya? ¿Se entendió, verdad? Alessandro Bragueto, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿bien usted? Bien, bien. Profe, ¿Recluido? Sí. Dime. yo tengo una duda. General, ¿verdad? Sí, Dime. es que estaba ejercitando hace un rato y en un ejercicio como que me decía, era de los apuntes, decía así como, ¿cuál es la probabilidad de que compre menos de 2? ¿Ya? Ya, pero mi duda en eso es, ¿incluye el 2 o no? Pero si dicen menos que 2, ¿lo debe incluir o no? Según yo, no. No, po. Ah, ya. Ahí lo incluía. No, pero es que me parecía raro porque me decía que compre más de 1 y menos de 2. Sí, menos de 2 es probabilidad de x menor que 2. A lo Pero, más 2 es probabilidad de x menor o igual que 2, pero me ¿no? decía que comprara menos de 2 y más de 1. Ah, claro, está bien, po. Eso es cero, ¿no? Eso es vacío, ¿no? Quiero decir. Ah, Esa es la entonces probabilidad es cero. vacío, ¿no? Claro, Ah, ya. menos de 2 y más de 1, eso es el vacío, ¿no? Y la probabilidad es cero, ¿no? Eso quise Ah, decir. ya. Claro, menos de 2, eso es eso. A lo más 2 es eso. Por lo menos 2 es la probabilidad de x mayor o igual que 2, ¿sí? Sí, Y por lo menos 2 y más de 2 es la probabilidad de x mayor que 2, ¿no? ¿Sí? Esos son como sí, los términos que, ¿sí? sí. Eso. Que me Ahora, surgió la duda porque se me hizo raro que fuera cero la probabilidad. pero es que menos de 2 significa 1, 0, supongamos. Y más de Sí, 1 significa 2, 3. La intersección es el vacío ahí, ¿no? claro. Claro. Ya. Entonces partamos para poder entre medio hacer alguna comparación que me permita recordar algunos conceptos de la prueba, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a borrar, ¿no? ¿Me avisan? Anotaron, ¿verdad? ¿Anotó señor Andrés General? Sí, profe. Ya. Antonio Wilson, ¿cómo está? Bien, ¿verdad? Me imagino. Bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. Ya. Entonces empecemos. ¿Podría volver? Un segundo. Ahí. Gracias. De nada. Entonces, eso. Ya. Ahora sí. Ay, ¿dónde estoy? Se me fue. Ahí estoy.
Entonces vamos a estudiar variables aleatorias continuas. Ahí no dice continua. ¿Por qué es una variable aleatoria continua? Su recorrido es un subconjunto sin n, este es n. Es un subconjunto de los números reales, ¿sí? Ya, primera función, directo. Y ahí se van a dar cuenta por qué es una variable aleatoria continua. Función de densidad, a diferencia de las funciones de cuantía, ahí vamos comparando. Las funciones de cuantía son funciones que de las probabilidades de una variable aleatoria discreta, ¿no? La función de densidad es la función que define las probabilidades de una función, de una variable aleatoria continua, ¿no? Función de densidad o de probabilidad de una variable aleatoria continua, ¿ya? Eso. Entonces, f de x es una densidad para la variable aleatoria x continua si cumple dos condiciones. Si cumple dos condiciones. Uno, f de x es mayor o igual que 0 para todo x, ¿sí? Y la segunda condición para que sea función de densidad es que la integral entre menos infinito y el más infinito de esa función es mayor o igual que 0. Esas son las dos condiciones. ¿Sí? Es decir, si yo graficara esa función en un plano como esto, según la primera condición debería haber gráfica aquí y aquí. Aquí no existe. Claro, porque aquí están los positivos, ¿no? Aquí están los f de x positivos, ¿no? Eso sería la primera condición. Y la segunda gran condición es que... no. A ver, disculpen. Estoy pensando en el ejercicio que ven, que quiero ocupar, y aquí hay un error grande que acabo de... Aquí, ¿no? Estos no ¿Y es son... igual a 1, profe? Eso. Es que estoy pensando, estoy desarrollando la clase y pensando en dónde meto el ejercicio para poder repasarles. Y cómo introduzco ese tema, ¿no? Claro, aquí aquí me falta la diferencial de x, ahí sí, 1. Esas son las dos condiciones. Me di cuenta cuando revisé aquí gráficamente qué significa esto. X, f de x, ya me doy cuenta que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Bueno, eso lo sabía, pero ahora lo confirmé. Ya. Entonces, la primera condición es que existe gráfica aquí y aquí, en el primer cuadrante y en el segundo. En el tercer cuadrante y cuarto cuadrante no existe función, porque se define como positiva la función, ¿no? Y la segunda condición es esta, que si yo tengo esto, supongamos que eso es f de x, entonces yo tengo aquí a y aquí tengo b. Dice la integral entre menos infinito e infinito para esta función en particular, el menos infinito es a y el más infinito es b. Claro. Esta integral entre a y b, que no es más que la interpretación geométrica del área bajo de la curva entre esos límites, eso vale 1, ¿no? Eso vale 1. 1 es la integral entonces entre a y b de f de x diferencial de x. Esa es la segunda condición. Claro, alguien me dice, pero profesor, estoy integrando entre menos infinito e infinito y aquí entre a y b. Es lo mismo, porque esta integral no es más que la integral entre menos infinito y a de 0 diferencial de x más la integral entre a y b de f de x diferencial de x más la integral entre b y el más infinito de 0 diferencial de x. Y eso es esto, ¿no? ¿Ya? Eso. Entonces esas son las dos condiciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la variable aleatoria discreta? La diferencia es que en las variables aleatorias x las imágenes son positivas y no se trabaja con integrales en las variables aleatorias discretas, sino con sumatoria, ¿no? En la suma de las p de x, la suma de las imágenes es igual a 1, ¿no? Aquí no, aquí la integral
en todo el recorrido de la variable aleatoria x es igual a 1, ¿ya? Entonces veamos un ejemplito para que nos demos cuenta mejor ahí en el ejemplo y aterricemos esto, ¿ya? Entonces me avisan cuando terminen de escribir. ¿Se entendió, verdad, Felipe? Profe, perdón, tengo una duda. Ya, dale, dale. Em, lo de la integral entre a y b ¿Mm? pone que entre menos infinito hasta a es 0 por ese gráfico que dibujó ahí a la derecha, ¿cierto? Claro, claro, porque la función supuestamente es así, ¿no? Hasta aquí, hasta aquí. Eso significa que aquí es esto, Ah, y aquí es esto, ¿no? Porque la gráfica... Bueno, hay funciones que tienen ese dominio, ¿no? ujú, O codominio, claro. ¿sí? Gracias, profe. Listo. Profesor, esta pizarra la va a subir, ¿cierto? No, el video, ¿no? La pizarrita. Ya lo subo, lo subo. Ya, profe. Ya, entonces lo borro. Y profe, una pregunta, ¿siempre va a dar uno Sí, del pues. área de la integral? O sea, si no da 1, no es función de densidad. Ya, perfecto. Se define como función de densidad que sea positiva la función, y segundo, que la integral debe ser exactamente 1, ni más ni menos, 1 exactamente. ¿Sí? Por lo tanto, no cualquier función matemática es una función de densidad, solamente aquellas en las que en todo el recorrido vale 1, pero siendo positiva. ¿Sí? No puede haber una parte positiva y una parte negativa, o no puede ser negativa. Se habla de funciones de densidad en esas dos condiciones, ¿no? 1, positiva, y 2, el recorrido, ¿no? ¿Ya? Eso, entonces voy a borrar. Veamos un ejemplo. Fíjense, supongamos que X es la producción, ¿sí? La producción en toneladas por día, ¿sí? Por día se está midiendo, ¿ya? Cuya función de densidad de densidad es f de x igual, digamos, kx cuando x está entre 0 y 2. Supongamos que esta es la función de densidad. Listo. Pregunta A. Encuentre el valor de k. Listo. Encuentre el valor de k. Entonces, para encontrar el valor de k, habría que analizar f de x en sus dos condiciones. ¿Cuál es la primera? La primera que es positiva. ¿Será positiva? Bueno, si uno observa la variable aleatoria, recorre entre 0 y 2. Las imágenes van a ser positivas, o sea, kx va a ser positiva dependiendo del valor de k. Si k es positivo, entonces la función será positiva. Si k es negativa, la función será negativa. Entonces va a depender de la segunda condición que dice que la integral entre menos infinito e infinito de f de x diferencial de x es 1. Entonces definamos la ecuación. Entonces es 1 la integral entre 0 y 2, ahí está, en este caso particular el menos infinito es 0 y el más infinito es 2, de kx diferencial de x. Y esa integral ustedes saben que es igual a ¿qué cosa? Bueno, es igual a kx al cuadrado dividido en 2, evaluado entre 0 y 2. Y eso me da 4k, entonces k es igual 4 medios, ¿no? 4k medios. Por lo tanto, k es igual a 1 medio. ¿Sí?
¿sí? Porque tengo, aquí me quedaría 2, pasa a dividir aquí al 1, me queda acá igual a 1/2. Por lo tanto, f de x tendría que ser, o sería, mejor dicho, x medios cuando x está entre 0 y 2. Esa es la función de densidad. ¿Sí? ¿Se entendió? Esa sería la función de densidad. Ahora, aquí hay que entender varias cosas. ¿Ah? Entre 0 y 0. Estoy divagando por querer hacer el ejercicio ahí entre 0 y 2. Ahora sí, ¿verdad, Felipe? General, ahí. Vamos, ¿verdad? ¿Se entendió? ¿Augusta? Sí, profe, se entendió perfecto. Ya, listo. Entonces, miren, aquí hay que entender, si uno grafica esta función, tiene esta situación. ¿Ah? Si uno grafica esta función, tiene esta situación. Esto es x y esto es f de x. Entonces aquí está 1, aquí está 2 y aquí me parece que está el 1. Claro, cuando vale 1 es 1/2, cuando vale 0 es 0, cuando vale 2 es 1. Ahí, ahí, ahí. Es esta función. Esa es la función según el modelo teórico. Según el modelo teórico es esta. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde salió esto? Bueno, ¿y qué más? Que la integral bajo esa curva, es decir, toda esta área, toda esa área, lo probamos ahí, vale 1, ¿no? Toda esa área vale 1, que es la integral entre 0 y 2 de x medios diferencial de x, ¿no? Esa integral, la parte amarilla, vale 1, ¿no? Bueno, y aquí ya aparece una interpretación geométrica de la probabilidad. La probabilidad no es más que una área en una variable unidimensional como esta, ¿no? Ahora, ¿de dónde salió esto? Bueno, hay que entender siempre que de la realidad salió esto. De un histograma como este, fíjense, un histograma como este, seguramente. ¿Sí? Yo tengo aquí en este histograma x, la variable x, y aquí tengo f de i. En estadística descriptiva, ¿se acuerdan los histogramas? Salió seguramente de algo así, donde se suavizó la parte superior de las barras del histograma. Esto es ese modelo. Esto es la realidad, ¿no? Esto es la realidad. Entonces, un histograma como esto produjo esa función, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso es. Donde aquí, bueno, aquí representa, esa área representa el 100% de los datos recolectados, ¿no? Eso hay que ver. Siempre en una gráfica de una función de densidad hay que ver un histograma, ¿no? Paralelamente, para poder entender bien. Claro, porque ¿qué significa este histograma? Supongamos que este histograma va entre 0 y 20 toneladas. ¿Qué significa? Que hay mucha producción alta, ¿no? Esto es la cantidad de producción, ¿no? Y estos son cantidad de días, ¿no? Cantidad de días. Esto es cantidad de días y y X son las toneladas producidas. Por lo tanto, hay muchos días en los que se producen o donde hay alta producción, cercana a 20 toneladas, ¿no? En cambio aquí, fíjense, hay pocos datos, hay poca producción, ¿no? Hay poco tonelaje de producción en cada uno de los días. Aquí hay pocos días, ¿no? ¿Sí? Un poco para interpretar eso, fíjense, cuando yo ¿No es grafico... acumulada o el día 2 se produce mucho? No, esto es... Voy a borrar para explicarlo, ¿sí? Voy a borrar para explicarlo. ¿Qué significa un histograma? Seguramente están desarrollándolo en el LEC, los histogramas. Eso lo voy a explicar. Fíjense. ¿Qué representan las barritas en un histograma, ya? Entonces, si yo tengo un histograma como este, por ejemplo, voy a borrar. Puedo borrar, ¿verdad? ¿Augusta, puedo borrar?
Sí, profe. La voy a borrar. Entonces, fíjense, si yo... Esto es en estadística descriptiva. Estadística descriptiva. Si yo tengo un conjunto de datos, esto es adicionalmente a lo que estamos haciendo. Yo tengo un conjunto de datos. Tengo datos acá. Tengo datos. Y eso yo lo voy a graficar y lo meto a un histograma. Lo meto a un histograma. Si lo meto a un histograma es este, por ejemplo. Un histograma es este. ¿Sí? Si yo tengo barritas así, esto es X y esto es FI. Si yo tengo así, por ejemplo, donde esto es tiempo de atención. Y estos son personas. Supongamos que aquí tengo 10 personas, 10 clientes. Piensen en una cajera, ¿no? Tengo 30, tengo 40, tengo 50, tengo 60. Ya, y este es tiempo de atención. Aquí tengo 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. En general, la cajera, ¿cómo atiende? ¿Rápido o lento? Lento. ¿Por qué? Rápido, perdón. Rápido, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque acá hay, fíjense, 50 personas que son atendidas en 50 minutos. En cambio, aquí hay menos de 10 personas que son atendidos en una cantidad alta de tiempo, ¿no? ¿Te das cuenta? Eso representa, esto es la frecuencia. ¿Y esto qué representa? Si yo tengo esto, un histograma como esto, donde esto es X y F de Y acá, y tengo esto. Lo mismo, tiempo. Aquí en la cajera es rápido, ¿no? Rápida. Aquí la cajera es lenta. ¿Por qué? Porque hay muchos clientes que son atendidos en tiempos altos, ¿no? ¿Sí? Así se entiende. Entonces, en el ejemplo que yo tenía, era algo así, ¿no? En el ejemplo que yo tenía, el histograma era como este, ¿no? Era así, ¿no? Era así. Entonces, donde X era producción. Y aquí era, FI era cantidad de días, ¿no? En general, ¿la producción son altas o bajas? Acuérdate que aquí tengo 0 toneladas y aquí 20 toneladas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería la producción? ¿Es alta? Alta, ¿no? Porque hay muchos días donde se produce un alto tonelaje, ¿no? En la producción diaria. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ahora, estos son lo que se observa en la realidad, esto es lo que me entrega los datos reales, ¿no? Y después uno teoriza y forma esta función que te entrega. Debería haber una función como esta, o debería haber una función como esta, ¿no? Algo así. Pero en realidad pasa por arriba, por acá, ahí. ¿No? Esto no. ¿Sí? Como también se acuerdan de esta distribución? ¿Cómo se llama esta distribución? La famosa, La campana de Gauss. Gaussiana. claro, la gaussiana, ¿no? La distribución normal, la distribución gaussiana, ¿te acuerdas? Claro, aquí hay un control, hay una distribución simétrica normal alrededor del promedio debería estar acá, el promedio debería estar ahí, ¿no? O sea, los datos andan dando vuelta por ahí, la mayor parte de datos, ¿sí? Y unos pocos por ahí. Esa es la distribución gaussiana, ¿no? Y se distribuye de forma simétrica alrededor del promedio, ¿no? Sí, eso para poder extenderme después quizás a explicar más. ¿Ya se entendió, verdad? ¿Estamos? ¿Estamos? Señor general, ¿me entendió, verdad? Sí, profe. Qué bueno, ya. Eso es para poder ubicarnos en el lenguaje en el que estamos hablando estadísticamente.
Entonces, habíamos llegado a la conclusión, voy a borrar. ¿Cómo estás, Clemente? Bien, profe. Muchas Qué gracias. bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Ya te vacunaste? No, todavía no. Yo me vacuné ayer. En serio, qué bueno. Sí, me está doliendo el brazo. ¿Y todo bien? Sí, todo bien. Igual da sed, ¿ah? Igual ¿Qué ser. vacuna le tocó, profe? La China, ¿cómo se llama? Sinovac, parece. Y la Sinovac. Sí, eso. Sí, sí. Hay que cuidarse, ¿ah, muchachos? Y le dolió el Mejor es no pinchazo. enfermarse. ¿Qué opina Daniel Bravo? No opina. ¿Con respecto a qué, profe? A la vacuna. Es que no estoy muy informado con respecto a eso, Ya, no importa. aunque mis papás son doctores. ¿Y le dolió el pinchazo, profe, o no? ¿Y sabes que no? ¿Y después del pinchazo? No, después de unas 3, 4 horas duele el brazo. Ah, ya. Ahí duele el brazo. Pero ya me pasó. Es que yo igual hago un poco de pesas, entonces debe ser eso seguramente. Pero me han contado que les queda doliendo mucho el brazo después. Ya, pero nada tan malo. Yo creo que tiene su parte positiva, muy positiva, ¿ya? ¿Y cuándo le toca la segunda dosis, profe? 28 de abril. Creo que toca Hay clases muchos igual. más beneficios, profe, Por que con- supuesto, por supuesto. Emocionalmente beneficios tremendos, porque, No, y profe, cuando volvamos presencial, usted va a ser inmortal. claro, sí, increíble, ¿eh? Ya, entonces, habíamos llegado a la conclusión de que f de x, fíjense, f de x igual x medios entre 0 y 2. Entonces, hay otra función que se llama la función de distribución acumulada, que entra en el caso discreto, pero no en el continuo, función de distribución acumulada de una variable aleatoria continua, x. Y se define igual en el caso discreto, ¿ah? Pero la diferencia es cómo la calculamos. En el caso discreto la calculamos con sumatoria, que es lo que entra en la prueba. Pero en el caso continuo, ahí se parece. Ahí se parece. Así se define también en el caso discreto. Y en el caso continuo es integral de menos infinito a x de la f de x diferencial de x. Ahí estamos. Esta x es esta x, ¿ya? Es un fijo. Entonces eso, diferencial de x. En el caso, en el ejemplo sería esto. F de x igual a la probabilidad de x menor o igual que x, y eso, la integral entre 0 y x de x medio diferencial de x. ¿Estamos? Y esta integral en este planeta es x al cuadrado dividido en 4. ¿Sí? ¿Profe? Evaluado entre 0 y x, por lo tanto me queda x al cuadrado dividido en 4. ¿Sí? Que por ejemplo, cuando teníamos las variables que eran no continuas, la discreta, Discreta. ¿Ya? cuando teníamos los valores, por ejemplo, de una variable aleatoria que tenía valores de 1, 2, 3 y 4 ¿Sí? y ¿Sí? naturales, ¿Sí? por ejemplo, cuando nos decían el valor de 1.5, al final tomaba el valor de 1. En este ¿Sí? caso no es así, ¿o no? No, no, porque aquí eso se hacía así porque entre dos números enteros no hay otro número entero. En cambio, aquí hay infinitos números enteros, ¿no? Entre un número real y otro número real. Aquí no, pues. ¿No? Pero Por ¿cómo eso el tomamos trabajo con entonces la... los valores? ¿Cómo? Entonces, ¿cómo sacamos el valor de Con la una integral. Con la integral. Por eso la integral, ¿no? O sea, siempre nos van a dar la función al final. La función va a estar definida de alguna forma, ¿no? Esta. ¿Sí? Ya, Eso. Por lo tanto, fíjense, uno puede escribir completamente la función de distribución acumulada así. Fíjate. Decir que 0 cuando x es menor que 0. Decir que x al cuadrado dividido en 4 cuando x está entre 0 y 2.
y decir que es 1 cuando x es mayor o igual que 2. Esa es la función. Gráficamente, si no me equivoco, gráficamente, esta función tiene esta forma, ¿no? Voy a subir esto que me está molestando. Esta es la función fx, no, fx mayúscula. Ahí sí, voy a volver a escribirlo. Esto es f mayúscula. Y esto es x. Aquí va 1, aquí va 2. Y aquí parece que termina en 1, ¿verdad? Ahí, 1. Entonces esta función va así. Sí, va así. Va en 0. Después en 1 vale un cuarto, parece. Claro, en 1 vale un cuarto. O sea, por ahí. Ahí. Y de ahí sube rápidamente hasta 2. Y de ahí se tira para allá en 1. ¿Sí? En 1 la función. Claro, porque la imagen de esta función, acuérdate que f de x, lo máximo es 1 y lo mínimo es 0. Y que f de más infinito es 1 y que f de menos infinito es 0. También en la variable aleatoria discreta, ¿no? ¿Sí? Eso es. Entonces, fíjate, cuando yo calcule, por ejemplo, f de 1 está acá y la probabilidad está acá. Eso es un cuarto, ¿no? Y que no es más que la probabilidad de x menor o igual que 1, ¿sí? Por definición. Es este salto, pero que está acá. Ahora, en la función de densidad era así. Esto era f de x, la función de densidad. Quiero ver esto. Entonces x, estamos aquí en 1 y en 2. La función de densidad era x. Sí, es 1 también, ¿no? Profesor, ¿Sí? me voy a desviar un poco del tema, pero modelo binomial negativo no entra, ¿cierto? No entra. ¿No? No. Ah, ya. Sí, Ya, profe. tranquilo. Entonces, esto es aquí. Esta era la función. Esta es la función de densidad. Un cuarto es este. Este es. Ese un cuarto es ese. Esa área, ¿no? Que es la probabilidad de x menor o igual que. La probabilidad de x menor o igual que 1 es esa área amarilla, que es la imagen de esta función, ¿no? Eso para que se vayan ubicando, ¿no? Es importante entender eso. Siempre es importante ir un poquito más allá y tratar de ver esas cosas, ¿ya? Entonces, ahí estamos. Ahí estamos. Y por último, les quería ver otro lado de la... Otro elemento de los modelos continuos, ¿ya? Entonces, terminen de escribir. Y aquí va unos conceptos o unas definiciones respecto a la pregunta que me decía el alumno, ¿cómo calculo las probabilidades en el? Porque aquí existe, por ejemplo, en este caso de esta variable aleatoria, fíjense, no lo estoy escribiendo como un conjunto de números enteros, es un conjunto de los números reales, ¿no? Este intervalo que dice de x entre 0 y 2 es un subconjunto de los números reales, ¿no? ¿Sí? Es uno de los aspectos que me sirven para poder decir que esta variable aleatoria es una variable aleatoria continua. ¿Sí? En cambio, en lo que ustedes van a ser evaluados, se refiere a una variable aleatoria discreta, el conjunto de los números es el conjunto de los números enteros, ¿no? Entonces ahí aparece 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito podría ser, ¿no? Ya, entonces voy a borrar. ¿Puedo borrar? Cristóbal Sepúlveda, ¿puedo borrar? Sí, profe. Ya, listo, voy a borrar. Fíjense entonces lo que tengo acá. A ver si alguien se atrasó. Ahí tiene un poquito de espacio para escribir. Ya, ahora sí. Entonces tengo, por un lado, fíjense, ojo acá,
tengo f de x igual. Tengo x medios 0 menor que x menor que 2. Y tengo por otro lado f de x, que es la probabilidad de x menor o igual que x, igual a x al cuadrado dividido en 4 cuando x está entre 0 y 2. Ahora, ojo, ¿cómo calculo la probabilidad de x mayor o igual que a? Esto es exactamente la probabilidad de x mayor que a. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, la integral en un punto, esto es la integral entre a infinito de f de x diferencial de x. ¿No? La integral en un punto es 0. Por eso, si lo incluyo o no lo incluyo, da lo mismo. Sigue siendo la integral entre a infinito. De la misma forma, la probabilidad de x menor o igual que a, eso es exactamente la probabilidad de x menor que a, y eso es la integral entre menos infinito y a de f de x diferencial de x. Y fíjense, la probabilidad de a menor o igual que x menor o igual que b es exactamente igual a la probabilidad de a menor que x menor que b. Y eso es igual a la integral, disculpen, a la probabilidad de a menor que x menor o igual que b. Y eso es exactamente la probabilidad de a menor o igual que x menor que b. Y eso es exactamente la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Ojo, caso continuo. Ojo, caso continuo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el conjunto de los números reales es un conjunto inmensamente, infinitamente denso, a diferencia del conjunto de los números enteros, que no es así, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es que en términos del cálculo integral, yo puedo incluir o no puedo incluir en el intervalo que yo estoy construyendo, porque estoy calculando, quiero decir, el límite, ¿no? Sigue siendo el mismo cálculo. La interpretación es distinta, ¿no? Porque aquí se incluye, por ejemplo, el punto y aquí no se incluye, ¿no? Entonces, veamos un caso particular. Pero, profe, lo que no entiendo, ¿cómo van a ser iguales si uno incluye y el otro no? El Porque punto A. estamos trabajando en el conjunto de los números reales, ¿no? Profe, entonces la probabilidad de que x sea A es 0 o tiende a 0. Claro, claro, sí. ¿Por qué? Porque eso sería la integral entre a y a de f de x diferencial de x. Y esto está probado, hay un teorema de esto en cálculo, pero no necesito probar nada. Todo esto se puede probar. Lo que hay que entender es intuitivamente lo siguiente. Primero, que el conjunto de los números reales es un conjunto inmensamente denso. Segundo, la interpretación geométrica de las probabilidades en una variable aleatoria continua es una área, el área bajo la curva. Entonces la pregunta es, ¿qué área hay bajo un punto? En términos matemáticos, no hay área en un punto. Y eso se puede mostrar, no demostrar de alguna forma ahí, ¿no? La integral en ese punto es 0. ¿Sí? Eso. Pero eso en el caso continuo, ¿no? Esto es más teórico, ¿ah? Ahora, lo que pasa en la realidad es más, se puede decir discreto, pero lo que pasa en la... a ver, uno teoriza o las teorías se construyen a partir de sacar cosas, ¿no? Empieza uno a sacar y empieza a construir las teorías matemáticas, ¿no? Que no es lo que tiene la realidad. Cuando uno va a la realidad encuentra muchas otras cosas distintas a lo que aparece en las teorías. Por eso es que los problemas se hacen difíciles. Cuando uno sale de la universidad dice, oye, nada se parece a lo que yo vi en el libro o en la pizarra que me explicaron en las clases que yo recibí. Claro, por lo mismo, ¿no? Claro, los problemas reales se van sacando algunas cosas para poder limpiarlas y transformarlas matemáticamente, ¿no? Es esa la dificultad. ¿Ya? ¿Se entendió? Había un alumno que tenía ahí dudas. ¿Se entendió, Profe, verdad? otra pregunta. ¿Ya? Entonces, en la variable aleatoria continua, si yo quiero sacar la probabilidad de un elemento específico, siempre va a ser 0. Sí, pues ahí está. ¿Ve? Probabilidad de x igual 0 en una variable aleatoria continua, ¿no? Sí. Eso es así. Matemáticamente es así. Gracias. Sí, de nada. A ver, veamos un ejemplito. A ver, ya.
Sí. La probabilidad de x menor o igual que 1. Eso es igual. Si yo ocupo la función de densidad, eso es la integral entre 0 y 1 de x medios diferencial de x. Y eso es x al cuadrado dividido en 4 evaluado entre 0 y 1, y eso es un cuarto. Es decir, 0,25. Lo quiero tocar, lo quiero tocar. Ah, ya, vamos a tocarlo ahí. Esto es x y esto es f de x. Esto es x y esto es f de x. La función estaba ahí, esto era 1 y esto era 2, ahí. Esa era la función. ¿Dónde está ese valor 0,25? Está aquí. Ese valor es ese. ¿Sí? Ahora, aquí yo usé la función de densidad. Ahora, quiero usar la función de distribución acumulada. La probabilidad de x menor o igual que 1, en otras palabras, si yo uso la función de distribución acumulada, sería f de 1. Y eso es x al cuadrado dividido en 4 y le aplico el punto 1. No estoy calculando una integral ahí. Estoy diciendo ahí con esa notación que es esta la función que está ahí y le aplico el punto 1 que es lo que está dentro del paréntesis. Entonces eso me da un cuarto. Y me da lo mismo que con la función que cuando yo integré la función de densidad, ¿no? Entonces, para calcular una probabilidad, yo puedo usar la función de densidad, pero tengo que integrarla, o utilizo la función de distribución acumulada, pero ya está integrada, ¿no? Solamente le aplico. ¿Ya? Eso. Y por último, quería ver, todavía me queda mucho tiempo, para poder entrar en un ejercicio de variable aleatoria discreta. Terminen de escribir. Profe, entonces cuando no era acumulada era solo un punto, ¿no? Que reemplazábamos en la función. ¿Profe? Disculpa, repíteme, es que no, estaba hablando solo. Dime, ¿qué me decías? Que entonces cuando no es que nos piden, por ejemplo, el valor de un punto en específico en una función de distribución Me piden la continua, variable probabilidad. continua, Me piden nos la piden probabilidad de solo, una variable sí, aleatoria de continua. solo ¿Ya? una, que no, y no es la función acumulada. Ahí tengo que Claro. sacar la función de la integral, Claro, o sí. Claro, si a ti te dan la función de densidad, se entiende que tienes que integrarla para poder calcular la probabilidad, porque la probabilidad finalmente es una integral, ¿no? Matemáticamente, en una variable aleatoria continua, es una integral. ¿Integral de qué? De una función de densidad. Pero fíjate la definición aquí de la función de distribución acumulada. La función de distribución acumulada, que es f mayúscula, es la probabilidad de x menor o igual que x, ¿no? Entonces, esa función de distribución acumulada tú lo puedes aprovechar para calcular, ¿no? Pero ahí ya no integras, ¿no? Tú la utilizas convenientemente para encontrar la probabilidad en un intervalo, ¿no? Tú aplicas nomás. entonces esta nos sirve para encontrar el valor específico de solo un x, porque ocupa todo el valor de los reales infinitos, ¿no? Claro, sí. Sí. Tú, la función, esto lo puedes usar de cualquier forma. Pues. Fíjate en el siguiente problema, fíjate solamente para ilustrarte. Me dice la probabilidad de 0,5 menor o igual que x menor o igual que 1,5. ¿No? Estamos en el mismo problema aquí. O sea, lo que yo tengo es esto. Esto es x, esto es f de x. Fíjate, la función es esta. ¿Sí? Entonces, el 0,5 está ahí y el 1,5 ahí. Entonces, quiero encontrar la probabilidad esta. Pero esa no es más que esta área. Po. Esa área es exactamente eso, ¿no? Entonces, pero tú tienes por un lado que f de x es igual a x medio, esta es la función de densidad de x entre 0 y 2. Y por otro lado, que es esa gráfica, ¿no? Y tienes f de x que es igual a x al cuadrado dividido en 4 cuando x está entre 0 y 2. ¿Cuál quieres usarla? Esta. Si utilizas esto, tendrías que integrar, si utilizas esto, tendrías que integrar entre 0,5 y 1,5 x medios
diferencial de x, ¿no? Y aquí te va a dar un Profe, valor. ¿Qué? ¿de dónde se sacaba el valor de x partido 2? Está definido así, pues. Esto te lo entregan la función de densidad. Ah, ya, perfecto. Esto está definido, ¿no? Si esto está definido, la función de distribución acumulada se define a partir de esta, ¿no? Entonces, cuando no es la función de acumulada, es como integrar, Claro. Sí, pues. pero ¿Por qué? directamente ¿Por qué? dentro de Porque la si tú función. tienes una función, según tus conocimientos de cálculo, ¿acaso no tienes que integrar para encontrar un área bajo la curva? Sí, ¿verdad? Ujú. Sí, pues. Sí, eso, ¿no? Ahora, esa integral es x al cuadrado dividido en 4, evaluado entre 0,5 y 1,5. En otras palabras, es 1,5 al cuadrado menos 0,5 al cuadrado dividido en 4, ¿no? ¿Sí? Ya, eso es el resultado. Pero ahora tú quieres usar esto. Pero f de x es la probabilidad de x menor o igual que x, ¿no? Eso así se define. Esto es una definición, ¿no? Entonces tú quieres calcular la probabilidad de x 0,5 menor o igual que x menor o igual que 1,5. Entonces, si tú haces la probabilidad de x menor o igual a 1,5 menos la probabilidad de x menor o igual a 0,5, ¿qué te da? Fíjate, aquí está 0,5 y aquí está 1,5. Si a esto le quitas esto, ¿qué Da lo te da? mismo. Lo que te... La probabilidad que queríamos, que era 0,5 Claro, a 1,5. ¿entiendes? Y te va a dar lo mismo, po. Aquí sería f de 1,5 menos f de 0,5. Y te da exactamente lo mismo, po. Porque esto es x al cuadrado dividido en 4, evaluado entre 0 y 1,5, menos x al cuadrado dividido en 4 entre 0 y 0,5. Y es 1,5 al cuadrado menos 0,5 al cuadrado dividido en 4. Exactamente. ¿Te das cuenta? Sí. Eso. Profe, Gracias por la pregunta. Igual, y todo sirve. Dime. entonces para sacar una probabilidad podemos usar tanto la integral con la función que nos entregan o la de, Claro, ¿cómo se claro. dice? La de sumatoria, la que suma las probabilidades, la acumulada. Acumulada, Eso. acumulada. Sí, sí, Ah, sí. perfecto. Buenísimo, Pero gracias hay que por... entender, ¿no? Ahora, las preguntas que me hacen sirven, por supuesto que sirven, porque te van ajustando, o sea, aunque el lenguaje que ustedes ocupen, porque es natural. Es natural que el lenguaje, cuando tú ves por primera vez un tema, un contenido, el lenguaje, por supuesto que no se hagan problema por cómo se comuniquen, pero uno ya va, va, va acrecentando la acumulación de conocimiento y va mejorando su lenguaje, ¿no? Y su comprensión también. Por eso no se preocupen por el lenguaje que ocupen. Yo lo voy a entender y vamos ahí, y la idea es que vayan afinando la comunicación, ¿no? Los elementos probabilísticos que ocupan en su lenguaje, de a poco, ¿ya? Entonces está bien, perfecto. Entonces, eso les quería mostrar y ahora voy con otra cosa. Profe, tengo una duda. ¿Puede volver a Ya, la dale. pizarra anterior a esta? ¿Cómo? ¿Puede volver a la pizarra anterior a esta? A ver, voy a ver si puedo. Voy a ver si puedo. Me imagino que debería ser esta. ¿Esa? No ha cambiado nada, profe. A ver, voy a ver si puedo, espérame. Ah, ya, ahí sí. Esa no es. No, seguimos en la misma. ¿Y dónde lo encuentro esto? Ah, ya, aquí, espérame. Espérame. Aquí. Seguramente esta. ¿Esa? No la ves. Estamos en la misma. Ahí. Ahí, tranquilo, tranquilo. Ahí. ¿Esa?
Esa misma. ¿Por qué el 1/4 da 0,45? No, es 0,25. Sí, Ah, ya. sí, Ah, no, está mal ahí. El profesor Abanto, no, esto es 0,25. Ahí tiene el mismo, bo. Ahí lo dije, ¿no? Esta flechita significa que era lo mismo. ¿Sí? gracias. Ya, de nada. Ahí sí cumplí con la pizarra, ¿verdad? Era difícil entrar a la pizarra. Ya. Ah, se me fue. Están viendo, ¿verdad? La pizarra ahora. Sí. Sí, ya, ahora sí, vamos entonces al otro. Ya, entonces, ojo, ya me quedan 17 minutos, voy a avanzar rápido. Entonces, ¿qué quería recordarle aquí? Los conceptos de valor esperado. Fíjense el valor esperado o esperanza matemática, o esperanza matemática. Eso. O esperanza matemática, en este caso es mu, que es lo mismo, es la esperanza de x. En variable aleatoria discreta lo hacíamos con sumatoria. Aquí es la integral para todo x, ya no voy a poner menos infinito al infinito, que representa lo mismo, de x por f de x diferencial de x, ¿ya? Y esto es el valor esperado o esperanza matemática. Bueno, la varianza se define como, el concepto es lo mismo para variable aleatoria discreta, que era sigma cuadrado, la varianza de x, la definición es la esperanza de x menos mu al cuadrado, pero esto se puede calcular como también la esperanza de x al cuadrado menos mu al cuadrado, ¿ya? ¿Dónde la esperanza de x al cuadrado se calcula como la integral para todo x de x al cuadrado f de x diferencial de x, ¿ya? Eso. Y quería recordarle las propiedades. Propiedades de la propiedad de la esperanza. ¿Cuál es la primera propiedad? La esperanza es una constante. ¿Cuánto es? Repasemos aquí. La propiedad, esto le sirve para la prueba. La esperanza es una constante. La constante misma. Perfecto. La esperanza de una constante más la variable es la constante más la esperanza antigua de la variable. Y tercero, la esperanza de una constante por la variable es la constante por la esperanza de la variable. Esto es por A, esto es por, aquí es por. Esas son las tres propiedades de la esperanza. Y después vienen las propiedades de la varianza. Primera propiedad. La esperanza de una constante, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan? 0. 0. Eso, no hay variabilidad. Todo lo ¿La mismo. varianza, profe, o la esperanza? Ahí está el profesor Abanto pensando todo. Puros errores. Debe ser la vacuna, ¿eh? Disculpen. Ya va a pasar. Entonces, la varianza de una constante más la variable es simplemente la varianza de la variable. Ojo ahí. Ojo ahí. ¿Sí? Ojo ahí. Ojo ahí, ¿eh? No cambia la varianza. ¿Sí? Y tercero, la varianza de una constante por la variable a qué es igual. ¿Se acuerdan? La constante elevado al cuadrado por x. Perfecto. O sea, por la varianza, perdón. Eso. Entonces veamos rápidamente un ejercicio de variable aleatoria discreta donde veamos estas cosas. Profe, estas ya las teníamos, ¿no? Solo como que la estamos recordando. Sí, son las mismas para el caso continuo. Lo que cambia es cómo se calculan. Ya no se utilizan sumatorias, sino integrales en el caso continuo, pero las propiedades son las mismas. ¿Sí? Gracias. De nada. Entonces, vamos, esto de abajo. Todavía tenemos unos pocos minutos. Ya, vamos entonces, voy a borrar, ¿ya? Vamos bien, ¿verdad? No se vayan, por favor, Diego Ferrario. Estamos acá, profe.
Daniel Cofré, por favor, no se vaya. No, profe, no se preocupe. Ya. Francisca Soto, no se vaya, por favor. No, profe. Hasta el final, por favor. Sí, ya. Entonces, vamos, ya se fue otro. Habían 53, ya, no se vayan. Ah, les subí, por si acaso, antes que me olviden, un ejercicio para hacer hoy día, ya no alcancé, pero desarrollenle. Si quieren, me lo envían. Y lo otro que voy a recolectar, estoy recolectando ejercicios, les voy a subir un ratito más o a lo más mañana. Pero ya les he subido también pruebas pasadas. Así que, y lo otro, hay una página en web curso, no sé si les dije, que se llama Viese. IS en web cursos, esto en web cursos. Matricúlense ahí. Ahí hay también material de pruebas pasadas, apuntes y todo eso, ¿ya? Así por si acaso. Esto en web curso BS, Banco de Información para el Estudio de Cursos de Estadística, web curso. Ahí hay mucha información también. Todo sirve, ¿verdad, general? Sí, vos, profe. Ya, listo. Estoy atento, general, ¿ah? Entonces, vamos. Supongamos que X es el número de atenciones durante 20 minutos, supongamos. Número de atenciones a clientes. Supongamos eso. Entonces, y tenemos esto. Tenemos X y P de X aquí. 0, 1, 2 y 3. Aquí tenemos 0, 2, 0, 1. Y aquí tenemos 0, 3. 0, 2, 0, 1, 0, 3. Y digamos acá. Profe, ¿número de qué dice? Supongamos que X es el número de atenciones durante 20 minutos. ¿Ya? Eso Ya. se entendió, ¿verdad? Sí. Ya, listo. Entonces veamos. ¿Cuánto es el valor de K? ¿Cuánto es el valor de K? Señor, a ver, el señor... ¿Esto es una variable discreta o continua primero? Discreta. Discreta. ¿Por qué? Porque el recorrido de la variable es X, 0, 1, 2 y 3. Son números enteros, no es un subconjunto de números reales, ¿no? Entonces, ¿qué tengo aquí? Bueno, ya seguramente se dieron cuenta cuánto es K. ¿Cuánto es K? 0,4. Exactamente. ¿Y de dónde salió? De 0,2 más 0,1 más 0,3 más K igual a 1. Entonces, K es igual a 0,4, ¿no? Esto es 0,4, entonces. Listo. Perfecto. Ya, ahora quiero que calculen rápidamente. Esto es la pregunta 1. Ahora vamos con la pregunta 2. Calcule la probabilidad de obtener por lo menos 2 atenciones si se sabe que se atendió por lo menos una atención. O por lo menos se tuvo una atención, ¿no? Pero se entiende. Entonces, si se dan cuenta, esto es una probabilidad de X mayor o igual que 1, X mayor o igual que 2, ¿no? ¿Sí? Calcule la probabilidad de obtener por lo menos 2 atenciones, X mayor o igual que 2, si se sabe que se atendió por lo menos una atención. Entonces, esto, por fórmula, ustedes ya saben a esta altura que es la probabilidad de X mayor o igual que 2, intersección X mayor o igual que 1, dividido en la probabilidad de X mayor o igual que 1. Y esto es igual, entonces, a la probabilidad de X igual a 2, más la probabilidad de X igual a 3, dividido en aquí, paréntesis, probabilidad de X igual a 1, más la probabilidad de X igual a 2, más la probabilidad de X igual a 3.
Y esto es igual a ¿qué cosa? A un cociente. Reemplazamos los valores. Esto es 0,1. No, mentira. Profesor Abanto, otra vez. Esto es 0,2. No, mentira, otra vez. Esto es 0,3. más 0,4. Esto es 0,1 más 0,3 más 0,4. Y esto es 0,7 dividido en 0,8. Y en este planeta es esto 0,7 dividido en 0,8. 0,875. ¿Sí? Ya, aquí hay para reflexionar varias cosas, ¿ah? Ojo, varias cosas. Que lo pueden hacer esa ejercitación. Cuando yo estudiaba y me daban algo así, yo empezaba a ejercitar, ¿no? Y a darme yo las preguntas solita. ¿Cuál es la reflexión, ¿no? Que aquí me están preguntando una probabilidad condicional en base a esta tabla. Y esta tabla no necesariamente podría ser una tabla, podría ser la binomial, la hipergeométrica o la Poisson. Acuérdense que en la Poisson resolvimos algo así, ¿verdad, general? Y Sí, tú profe. estabas ahí, ¿sí? Sí, sí. Por otro lado, esta misma tabla se puede generar de un árbol, ¿no? ¿Sí? A mí me pueden decir, supongamos que en una empresa hay 4 contadores, 5 ingenieros y 3 profesores. Se seleccionan 3 o 4 para un comité. ¿Cuál es la cuál es la probabilidad de que haya más de 2 contadores si se sabe que por lo menos ya listo? ¿Se dan cuenta? O sea, esto no necesariamente es así. Podría generarse de una binomial, una binomial, una hipergeométrica, una Poisson, o podría generarse desde un árbol, ¿no? Donde yo obtenga los elementos del espacio muestral y después lo transforme en una variable aleatoria. En este caso me están pidiendo por el número de atenciones. Me podrían pedir por el número de contadores seleccionados, que podrían ser 0, 1, 2, 3, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ya, listo. Profe, una pregunta. ¿Alumno? Quizás no escuché en el momento si lo explico, pero, o sea, lógicamente, o sea, tiene todo el sentido que se sume la probabilidad de x igual a 2 más probabilidad de x igual a 3 en el numerador. Sí, acá. Sí, pero ¿por qué la intersección en este caso da la suma? Eso es lo que no me... Ah, porque, fíjate, x mayor o igual que 2. Esto es 2 y 3, esos puntos. ¿Sí? Y x mayor o igual que 1. Esto da 1, 2 y 3. Esos son los conjuntos, ¿no? Y son discretos. Entonces, ¿cuál es la intersección? Bueno, los elementos que se repiten son estos y estos, ¿no? ¿Sí? Sí. Por eso es que x mayor o igual que 2, que es que es exactamente tener el número 2 y el número 3, ¿no? Y aquí el número 1, 2 y 3. ¿Cuál es la intersección de estos dos conjuntos? El 2 y el 3. Por eso es que, y como son discretos, ¿no? Estamos en el conjunto de los números enteros. Sí, ya caché. Ya, listo, ¿verdad? Gracias. Sí. Tienen que preguntar, por favor, no se queden con las dudas. Yo estoy aquí y lamentablemente estoy 1 hora 10 minutos nomás, ¿me entienden? Entonces tienen que aprovecharme, ¿ya? Ya les dije, yo soy... Hagan cuenta, sí, eso, ahora se me ocurrió algo. Hagan cuenta que yo soy su padre, el padre de la estadística, ¿ya? Así que aprovechen, yo creo que los padres siempre queremos buenas cosas para los hijos y eso es lo que yo quiero ahora, ¿ya? Entonces vayamos a otra pregunta. Voy a borrar, si me permiten. Sí, profe. Ya, listo. Entonces vamos. Y si ¿cuántos? Sí. Pregunta, ¿cuántos clientes se esperan atender en 20 minutos, ¿no? Porque ahí está medido. Entonces aquí hay que calcular la esperanza. La esperanza de X, que sería igual, acuérdense que la tablita era X y P de X, y esto era 0, 1, 2 y 3, y tenía aquí 0, 0, 1, aquí tenía 0, 3 y 0, 4, ¿no?
Entonces esto es sumatoria de x por p de x, y esto es 0 por 0,2 más, hasta el último que es 3 por 0,4. ¿Y esto cuánto me da? A ver si lo calculo. 1,2 más 0,6 parece. Sí. Esto es 0,1 más 0,6 más 1,2. 1,9. Atenciones. ¿Se entendió? Así se calculaba. ¿Se acuerdan? Sí. No se vayan, ya se fueron 3 más. Y ahora me pueden preguntar cuál es el promedio de variabilidad. Y con esto termino. Me quedan 2 minutos del número de atenciones. Entonces, para eso, ¿qué tengo que calcular? La varianza. La varianza, y después sacarle la raíz cuadrada, porque me dicen el promedio de variabilidad y eso es la desviación estándar. ¿Sí? Si Que fuera es la varianza, ¿cómo diría? O sea, perdón. ¿Cuál es la ¿qué varianza? Claro, pero Ah, aquí me dicen cuál es el promedio de variabilidad, hay una jugada ahí mala, ¿no? Del profesor. Entonces, por decir algo, varianza de x es igual a la esperanza de x al cuadrado menos mu al cuadrado. Entonces calculamos la esperanza de x al cuadrado, que no es más que la sumatoria de x al cuadrado por p de x. En otras palabras, no se vayan, ya se fue otro más. 0 al cuadrado por 0,2, más 3 al cuadrado por 0,4. En otras palabras, calculamos. 0,1 más 4 por 0,3 más 9 por 0,4. Esto es igual a 4,9. Ahí. 4,9. Listo. Con esto estamos listos para calcular la varianza. La varianza sería entonces 4,9 menos 1,9 al cuadrado, ¿verdad? Eso. 4,9 menos 1,9 al cuadrado, eso me da 1,29. ¿Por qué 4,9 menos 1,9? Ahí está, pues. ¿No? Ah, ya, verdad. ¿Sí? Esto me da 1,29. Esto, atenciones al cuadrado. Entonces, sigma x, que es la desviación estándar, que es lo que me están pidiendo, la varianza de x, y esto sería la raíz cuadrada de 1,29. Y eso es 1,14. ¿Estamos? Vamos, profe. Ya, ahí nos quedamos, cuídense. Nos vemos. No me equivoqué en nada, a ver. Eso es 1,9. Profe. 0,1 más 4 por 0,3 más 9 por 0,4, eso me da 4,9. Después es 4,9 menos 1,9 al cuadrado, eso me da 1,29. La raíz cuadrada, eso me da 1,14. Sí. Dígame, Profe, ¿alguien me... ¿el martes vamos a seguir viendo materia o vamos a ejercitar para la prueba? voy a atender algunas duditas, ¿ya? Ya. Eso. Chao, profe, muchas gracias. Cuídense, chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Muchas gracias. Profe, gracias. Chao, chao.